Amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal. En esta ocasión vamos a contar unas pequeñas historias de terror. Ya tenía tiempo sin hacer alguna y pues bueno, vamos a empezar con estas historias. Van a ser 3 nuevamente y pues espero que les guste. Disfrútenlas. Era un pueblo bastante alejado, muy alejado. Estaba ubicado al linde de un bosque, un gran y ya no tan hermoso bosque. Este bosque era temido, pues desde hacía algunos años se había venido escuchando sonidos extraños, muy, muy extraños. La gente estaba de acuerdo en que estos sonidos no eran de este mundo. Decían que podría ser fantasmas, brujas, duendes. Hasta llegaron a hablar de seres de otros planetas. Los habitantes no se atrevían a hablar mucho del tema, por temor a que los fantasmas o brujas, o lo que fuera, los estuviera escuchando sin darse cuenta. La gente estaba empezando a irse de aquel pueblo, por miedo y por la imposibilidad de dormir, pues los gritos, risas, alaridos, en fin, los sonidos que provenían del bosque se escuchaban toda la noche. Además, los niños se mantenían muertos del miedo, lloraban toda la noche. La gente del pueblo estaba enojadísima y cada vez estaban más enfurecidos con el alcalde, pues nunca hacía nada. Él también estaba muerto de miedo, así que a los propios pueblerinos les tocó tomar riendas en el asunto. Después de años de molestias paranormales, los pueblerinos hicieron una especie de reunión y de esta salieron 7 hombres valientes para entrar de una vez por todas en el bosque y averiguar qué era lo que los había estado atormentando todo este tiempo y tal vez exterminarlo. Al día siguiente, los 7 valientes entraron en el bosque dispuestos a acabar con lo que sea que fuera, con lo que los estaba molestando y llenos de miedo. Estuvieron casi todo el día en el bosque, sin nada diferente que árboles y hierba, hasta antes del anochecer, cuando al final de la cola, el más joven pegó un grito desesperado. Sus amigos le preguntaron qué había pasado y él dijo que había visto algo blanco, resplandeciente, mejor dicho, un típico fantasma, de manta, hacer zigzag entre los árboles y desaparecer en la nada. Todos los otros se quedaron paralizados, se habían encontrado con algo que no sabían manejar, además de noche. No pasó mucho tiempo para que el fantasma volviera a aparecer, y esta vez todos lo habían visto. Quedaron paralizados, no podían moverse. Ante ello, había algo que jamás habían visto, una figura humana, resplandeciente. Su cara estaba deformada, y al verlo de cerca, se dieron cuenta de que no era nada parecido a la descripción de su amigo. Pero no se iban a quedar viéndolo, así que salieron corriendo. Uno se había golpeado contra un tronco de un árbol y se había caído, pero no podían perder el tiempo. Lo dejaron ahí. Siguieron corriendo por un buen tiempo hasta que llegaron a un claro. Era un claro extraño. Había una especie de laguna. Estaba iluminado por el pálido azul de la luna y además de ello, habían 3 tumbas blancas y silenciosas. Los exploradores se quedaron quietos ante esto. No querían avanzar y tampoco lo hicieron cuando al mismo fantasma que habían visto hacía un rato apareció detrás de ellos. Se dirigía hacia ellos, pero los hombres no se movían. Estaban presos de pánico. Cada vez estaba más cerca, más y más cerca. Pero cuando al fin llegó hacia ellos, siguió derecho. Los hombres se quedaron mirando. De cada tumba salió un fantasma, un niño y una mujer, que abrazaron al fantasma ausente y al hacerlo desaparecieron con un aullido agudo.
Sé que esta historia puede ser algo increíble, muy difícil de creer, pero a unos cuantos amigos y amigas mías nos pasó hace poco. Era un día gris, barrido por la lluvia. Desde el amanecer hasta la hora de acostarnos llovió, aunque esa noche no creo que ninguno de nosotros haya podido dormir. Era la hora del almuerzo en nuestro colegio y nos tocó quedarnos en el salón a escaparnos. Estábamos hablando bobadas como casi siempre hacíamos. Éramos en total 10 personas las que estábamos juntas en un rincón del salón. Había muy pocas personas aparte de nosotros y todos sentados en el suelo, escuchando música, tocando guitarra, en fin. Escuchamos gritar a una de las chicas que estaba con nosotros. Nos asustamos y miramos hacia el lugar en donde ella estaba mirando. Y allí, junto a una esquina que estaba diagonal a nosotros, un libro estaba levitando y moviéndose de un lado a otro. La mayoría salió corriendo, pero solo unos pocos nos quedamos en el salón. Aunque estábamos asustados, también estábamos emocionados. Por fin habíamos visto un fantasma, pero la alegría se esfumó cuando, de repente, la figura que sostenía el libro se dejó ver. Un frío intenso recorrió nuestro cuerpo. Era un niño, de no más de 8 años. No nos miraba, solo caminaba de un lado a otro leyendo, o fingiendo que lo hacía. Nuestra valentía se esfumó ante tal espanto y salimos corriendo y gritando del salón. Después de unos minutos, yo y otros 3 amigos entramos nuevamente al salón, pero esta vez no había nada. Aquel niño fantasma no volvió a aparecerse y el salón tardó 3 semanas para volver a ocuparse, pues nadie quiso volver a entrar. Yo aún sigo asustado y no me explico aquella aparición. Tengo más de 10 años viviendo en esta casa y hasta el momento la cosa que viva aquí no ha dejado de hacerme ruido, de moverme mis cosas, de hacer cualquier desmán. Todo comenzó una tarde del 2001. Yo llegaba de la Ciudad de México, regresaba con mi familia. Regresábamos a mi natal Michoacán para por fin quedarnos. Recuerdo que esa noche comenzamos con una cena para celebrar que ya habíamos vuelto de la tediosa ciudad. Pasado de las 10 de la noche, notamos un olor extraño. Este olor no reconocíamos qué era, pero era en particular muy desagradable. Durante el transcurso de la noche desapareció, pero pasado de las 11:30 de la noche, cuando ya nos disponíamos a ir a dormir, en la azotea comenzábamos a escuchar que alguien corría. Nos asomamos, pero no había nada. Así pasaron 4 noches y mi mamá ya no sabía qué hacer. Rezamos, mi mamá bendijo la casa, llevó a un cura también y se tranquilizó las cosas temporalmente. Durante los meses siguientes no hubo novedad, pero todo se empezó a hacer más constante cuando a mi abuelo se le complicó la enfermedad que tenía, diabetes. Esa enfermedad es letal. Durante las noches escuchábamos a niños, escuchábamos a mujeres, escuchábamos incluso sonidos de animales. En la azotea comenzaban a caminar, a correr, a brincar, a hacer mucho ruido. Y cuando prendíamos la luz, nada, no había nada. Pasaron los meses así y a mi abuelo
lo empezaba a atacar, lo empezaban a molestar más. Recuerdo en particular una noche en la que le habló a mi mamá. Mi mamá se levantó, fue a ver a mi abuelo. Estaba tirado en el suelo. Le dijo que un niño lo estaba jalando, pero en la casa no se encontró nada. Por más que buscamos, no encontramos nada de lo que mi abuelo decía. Una mañana, cuando almorzábamos, escuchamos que una de las copas de la cocina se cayó, se quebró. ¿Qué habrá pasado?, dijo mi mamá. Cuando se metió a ver, no había nada. Todo estaba intacto. Recordaré siempre estas palabras que dijo mi abuelo. No te preocupes, hija, es la muerte que ya viene por mí. Los días siguientes fueron mucho más tediosos, pues se escuchaban pisadas de caballo, se escuchaban niños corriendo, se escuchaba que incluso movían la estufa de la cocina. Era un ruido insoportable. Días después del incidente de la copa, mi abuelo falleció. La diabetes se le complicó y tuvo un fallo renal. Pero antes de que hubiera pasado eso, mi abuelo decía que todas las noches un hombre con un manto negro entraba siempre y le decía que ya casi era hora, que ya casi tenía que acompañarlo. Posterior al suceso de mi abuelo, la casa guardó cierta energía. Después de ello, una noche, me quedé solo en la casa. Estaba jugando videojuegos y entre tanto se me olvidó que estaba solo y que ya era de noche. No le tomé importancia, pero recuerdo también esa noche que estuve jugando Resident Evil. Y a mí en particular me daba miedo quedarme solo en esa casa. No sé por qué, pero me daba miedo. Cuando salí de las escaleras, escuché una voz grave decirme: «¿Ya te vas tan rápido?». Volteé y no daba crédito a lo que veía. Era un perro negro con los ojos rojos, los colmillos bastante afilados y largos, una cola enorme. Volví a repetir: «¿Ya te vas tan rápido?». Me quedé atónito y salí corriendo. Le dije esto a mi abuela y cuando regresamos a la casa, la puerta de la calle estaba abierta. Todas las luces estaban prendidas y la televisión también. Mi abuela tiró agua bendita. Empezó a decir groserías para que saliera eso que estaba allí. Dice mi tía que ella alcanzó a escuchar un lamento cuando mi abuela estuvo tirando el agua bendita. Mi hermano dice que también lo escuchó. Yo no escuché nada. Pero creo que lo más destacado de esa casa es cuando una de mis tías fue a recoger algo a esa casa. Estaba sola porque habíamos salido y ahí mismo en las escaleras vio a una mujer con una lengua bastante larga, el pelo muy negro. La señora estaba muy pálida y mi tía lo único que hizo fue regresar a la azotea y gritarle de ahí a mi abuela. Mi abuela fue por ella y cuando pasaron por la escalera nuevamente, no había nada. Creo que la escalera o ese lugar es donde guardan un poco más de energías, pues no solamente me ha asustado a mí, también a mi tía. Hasta el momento llevábamos 10 años en esa casa. Actualmente ya me cambié a una nueva vivienda, pero los vecinos siguen diciendo que esa casa tiene una energía que no es normal, que de pronto se escuchan voces, se escuchan pasos y como que algo o alguien no descansa en esa casa.
Y bueno amigos, estas son las historias de terror que les quería contar. Son también de algunos de los suscriptores. Espero les gusten, disfrútenlas al lado de un buen café o en la noche ya para dormir. Nos estaremos escuchando en una nueva recolección de historias. Por lo pronto, que pasen una bonita noche.